Martes 29 de marzo de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JN Noticias. Estos son nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones difunde principales hitos del cronograma electoral con miras a próximas elecciones. Conozca todo sobre la modalidad de elecciones internas por delegados. Jefe de la OMPE sostiene que paridad y alternancia serán aplicadas plenamente en los comicios subnacionales. Rápidamente vamos con el desarrollo de nuestra información. El cronograma electoral de las elecciones internas se encuentra en su etapa final. En una reciente conferencia, la Escuela Electoral de JNE abordó los últimos hitos electorales a cumplirse en abril y mayo próximo. Veamos. Los principales hitos de las elecciones internas fueron expuestos a los representantes de organizaciones políticas en una nueva conferencia organizada por la Escuela Electoral del JNE. El especialista en Derecho Electoral, Óscar Liendo, precisó que entre los hitos más próximos está el 9 de abril, fecha límite para presentar candidatos a través del sistema Declara Internas. Declara Internas es un registro. No nos confundamos con el tema del sistema Declara, JN, que va a ser usado ya para las elecciones regionales y municipales. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque el sistema Declara Internas acá pueden entrar 5 listas, 6 listas, hasta 2, 3, ¿no? Bueno, no sé si algunos partidos políticos o movimientos regionales van a optar por listas únicas, que también es el derecho de los afiliados, ¿no? De repente se sienten representados por una sola lista y no pueden agruparse, ¿no? Es una opción. Pero cuando hay 2 o 3 listas en el sistema de declaraciones internas, ahí queda. Posteriormente, el 10 de abril es la fecha de entrega de las candidaturas a la OMPE por parte del JNE. En tanto, el 18 es la fecha límite para que las organizaciones políticas presenten a la OMPE la relación de sus miembros de mesa. Queremos que estas elecciones internas, los órganos electorales centrales, puedan definir también, que ya se viene también acá, tienen que definir quiénes van a ser los miembros de mesa. Esperemos también que se desarrolle de una forma, de la forma más equitativa, ¿no? Que sea con responsabilidad, porque ellos van a ser los que van a manejar, en este caso, las cédulas de votación o las actas electorales de los resultados. Pues todo este procedimiento va a ser fiscalizado por el jurado. Por último, el cronograma electoral estaría culminando con los comicios internos del mes de mayo que se realizarán el 15 y 22, dependiendo de la modalidad de elección de cada agrupación política. A nivel nacional, todas vienen recibiendo las asesorías técnicas por parte de los entes electorales a efectos de fortalecerlas internamente. El Jurado Nacional de Elecciones desde la Central de Operaciones del Proceso Electoral trabaja para prevenir conflictos electorales. El especialista en conflictividad electoral de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del JNE recordó que en las elecciones subnacionales del país en el año 2014 se registraron una gran cantidad de conflictos sociales. Sin embargo, señaló que para el año 2018 esta cifra se redujo considerablemente. Partamos del contexto de estas elecciones, de las elecciones regionales del 2018. Recordemos que se celebraron el pasado 7 de octubre, ¿no?, del año 2018, donde se eligieron las autoridades subnacionales, que incluyeron, gobernadores regionales, alcaldes, regidores, en general consejos municipales, ¿no? Estas elecciones, significaron un reto bastante importante, porque recordemos que las elecciones inmediatamente anteriores, estamos hablando de las elecciones regionales y municipales 2014, ¿no?, en este ámbito de elecciones subnacionales, tuvieron bastante conflictividad electoral, ¿no? Estamos hablando de que estas elecciones del 2014 tuvieron aproximadamente 200 conflictos electorales, ¿no? Un porcentaje, podríamos decir que el 10% de los distritos del Perú tuvieron conflictos electorales y la mayoría de ellos fueron violentos, ¿no? Entonces, estas elecciones del 2018 significaban, como mencionaba, un reto, porque teníamos que bajar la conflictividad electoral, y para ello se hicieron una serie de acciones, justamente antes, durante y después de la elección.
y seguro nuestros televidentes están viendo en pantalla que la cifra final fueron 90 conflictos electorales durante las elecciones regionales y municipales del 2018. Woman manifestó que en la zona norte y selva del país se registraron altos índices de conflictividad en el contexto electoral. En el mapa que está a nivel regional, bueno, a nivel departamental, que existe una clara tendencia de un alto número de conflictos electorales por departamento, sobre todo en la zona norte, ¿no? En la Sierra Norte, en el nororiente peruano, ¿no? Vemos con departamentos como Loreto, San Martín, por ejemplo, ¿no? Que tuvieron varios distritos con conflictos electorales violentos, ¿no? Después tenemos también el Departamento de la Libertad, en este caso en la costa norte, bueno, parte de los distritos de la Libertad de la Sierra también. En ese contexto se recuerda que en el marco de cada proceso electoral, el JNE realiza una labor de prevención de conflictividad. El Jurado Nacional de Elecciones actualizó formatos de declaración de conciencia para comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios. Modificatoria mejorará el cumplimiento de la cuota electoral para este grupo poblacional. Jorge Valdivia, especialista de la Secretaría General del JNE, señaló que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones actualizó los formatos de declaración de conciencia referidas a comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios, que deben presentar los postulantes de este sector poblacional en las elecciones regionales y municipales 2022. En los formatos de declaración de conciencia aprobados por las resoluciones 942 y 943 del 2021, que a su vez aprobaron los reglamentos de inscripción de fórmulas y lista de candidatos para elecciones regionales 2022 y de inscripción de lista de candidatos para elecciones municipales 2022, respectivamente, los candidatos que cumplan con la cuota nativa debían declarar bajo juramento pertenecer a una comunidad campesina, nativa o pueblo originario. Ahora, con la actualización aprobada por la resolución 149 de este año, en dichos formatos, los candidatos que cumplan con dicha cuota declararán bajo juramento que se autoidentifican como parte de una comunidad campesina, nativa o pueblo originario. Valdivia destacó además que el cambio operado, consistente en el reemplazo del término pertenezco por me autoidentifico, permite un mejor cumplimiento de la cuota electoral destinada a estos grupos minoritarios. Ello porque la autoidentificación hace referencia al autorreconocimiento de una persona como parte de un grupo específico, así como de la misma manera hace referencia a la conciencia del grupo colectivo de poseer una identidad nativa, campesina u originaria. Además, es un criterio fundamental subjetivo para determinar estos grupos conforme lo dispone el numeral 2 del artículo 1 del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. El Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones ha publicado el libro Identidad Necesaria, que hace énfasis en la participación y representación política del pueblo afroperuano, por lo que los invita a participar de su presentación oficial mañana miércoles 30 de marzo a las 4 de la tarde. La más reciente publicación del ente electoral será comentada por especialistas invitados como Maribel Arralucea, Percy Medina y Susana Matute. El evento se transmitirá mediante la plataforma Zoom, así como por las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Están todos invitados. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, a través de un video, muestra los testimonios de mujeres que fueron víctimas de acoso político y por ende la necesidad de seguir con los esfuerzos institucionales por acabar con esta mala práctica en la política. Las mujeres enfrentamos desafíos para participar en política. El siguiente video se basa en 12 testimonios de mujeres candidatas al Congreso de la República durante las elecciones generales 2021. En mi partido se aplicó la paridad y alternancia por obligación y no por convicción. Para la conformación de las listas, en una reunión los compañeros propusieron las candidaturas, pero como era de esperarse, la mayoría de las propuestas eran varones. Solo contaron conmigo para completar la lista.
En mi caso, le dije al presidente del partido que las mujeres teníamos que tener los primeros números en las listas. Su respuesta fue que él, como presidente, tenía que ir adelante, si no sería vergonzoso. Y me dijo, escucha, primero son los hombres y segundo van las mujeres. Un compañero me comentó un día jueves que el día viernes se elegirían las ubicaciones en la lista. Sin embargo, ese mismo día me volvió a llamar y me dijo que yo era el número 4, pero nunca entendí por qué me dieron ese número. Pienso que en el partido no existe un interés real para que las mujeres participen y que tengan éxito en el proceso electoral. En mi partido, las listas no se construyeron en base a la meritocracia, sino a las negociaciones. He sido candidata en las elecciones generales 2021 y sufrí acoso político. Quise hablar con los miembros de la organización de mi partido, pero tuve miedo, pensé que me iban a excluir. Realmente no sabía qué hacer. Recuerdo que en la última campaña política, un dirigente nos convocó y nos dijo que como éramos mujeres, debíamos atender, servir la comida, el café en las reuniones. ¿Qué pensaría él? ¿Que las mujeres solo estamos para cocinar, lavar o criar hijos? Imagínate. En redes sociales, el acoso político fue mucho más duro porque no hay control. Me insultaron por ser mujer y por postular. Me dijeron que era una burra, que no servía para esto porque los hombres son para esos puestos, que no tenía experiencia. Los mensajes de Facebook decían, te espero en tal sitio, ¿cuánto cobras? A mí también me decían groserías en las redes. ¿Por qué no te vas a cocinar? ¿Qué haces aquí? Eres una mujer campesina, debes ir a pastar tu llama. Me decían mil cosas, que era corrupta, que estaba con mi asesor. Hasta me amenazaron de muerte. Soy de barrio, no tengo presupuesto para comprar merchandising, banderolas, agua, gel. Recuerdo que aquella vez llevé un pequeño banner y empecé a repartir volantes con mis ideas a la gente. En mi caso me acerqué al partido para hacer mi campaña, pero el candidato principal prefería andar con el grupo de hombres. Así fue durante toda la campaña. El partido prefería apoyar las candidaturas de los varones y no de las mujeres. Yo visité diferentes medios de comunicación para difundir mis propuestas o participar en debates. Cuando yo pedía poder participar, no me querían dar el espacio. Me decían que tal candidato, especialmente varones, son mis clientes. Para participar debía pagar y yo no tenía recursos. La mitad de las personas que vivimos en Perú somos mujeres, pero aún no nos sentimos representadas en los espacios de poder. En el Congreso de la República, nuestra presencia no superó el 30% entre 1995 y 2020. Y solo hemos tenido 4 gobernadoras regionales en comparación de los 121 gobernadores entre 2002 y 2018. Estamos avanzando. Súmate. Participación política de las mujeres, más allá del 50-50. La paridad y la alternancia serán aplicadas plenamente en los comicios subnacionales, afirmó el jefe de la OMPE durante el último taller macrorregional dirigido a las agrupaciones políticas de la zona oriental del país. La primera elección en donde vamos a tener paridad y alternancia plena va a ser en esta. Y una paridad y alternancia bastante más compleja que la anterior o la que podríamos suponer. Durante el taller macrorregional para la zona oriental del país, participación política de las mujeres más allá del 50-50, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, señaló que en los comicios subnacionales se aplicará plenamente la paridad vertical y la horizontal, así como la alternancia. En vista de ello, las listas y fórmulas de candidaturas deberán contar con el mismo número de varones y mujeres, ubicados de manera intercalada, y la mitad de candidaturas al cargo de gobernadores deberán corresponder a mujeres. Eso quiere decir que no solamente vamos a tener igualdad de hombres y mujeres en la conformación de listas, sino que también vamos a tener igualdad entre hombres y mujeres entre quienes lideran las listas. El evento desarrollado en Iquitos también contó con la participación del jefe de la sección política de la Delegación de la Unión Europea en el Perú, la representante del programa de la Unión Europea Eurosocial, Sofía Chiraus, la investigadora del ente electoral, Sandy Melgar, y la experta de Eurosocial, Katy Uriona. Quiero aprovechar este último encuentro
para reconocer el enorme esfuerzo de organización y el compromiso por la democracia peruana que ha mostrado todo el equipo de la ONPE. El trabajo durante las últimas 5 semanas han dado sus frutos, alcanzar a todo el territorio peruano. Este proceso de fortalecimiento democrático es un ejemplo, no solo para otros países de la región, sino para Europa y el mundo en general. Desde febrero, la ONPE, junto al programa de la Unión Europea Eurosocial, ha organizado 5 talleres con el propósito de promover la aplicación de la Ley de Paridad y Alternancia en las listas de candidaturas con miras a las elecciones de mayo y octubre. En dichos encuentros se difundieron buenas prácticas para que las organizaciones políticas permitan la presencia de mujeres en la vida democrática del Perú. Y la Oficina Regional de Coordinación de la ONPE de la Libertad informó a la prensa el trabajo que se realiza para la organización de las elecciones internas que se llevarán a cabo en mayo. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. La gestora de la Oficina Regional de Coordinación ONPE Trujillo, Dinka Huaccha, dio detalles de cómo se viene preparando esta organización para las elecciones internas en las organizaciones políticas, las cuales se encuentran ya próximas. Huaccha se refirió primero a las 2 modalidades por las cuales los partidos políticos podrán elegir a sus representantes. La primera de ellas es la modalidad directa, mediante la cual los afiliados o militantes eligen a sus candidatos, proceso que se realizará el 15 de mayo. La segunda es la modalidad indirecta. En este caso, los afiliados elegirán a sus delegados el próximo 15 de mayo. Luego, el 22 de mayo, los delegados serán quienes elijan a los candidatos de la organización política. Bien, en principio son 2 fechas, el 15 y el 22 de mayo. ¿Quiénes participan únicamente el 15 de mayo? Participan las organizaciones políticas que hayan convocado a través de la modalidad de afiliados, ¿correcto? Quiere decir que el 15 de mayo los afiliados de estas organizaciones políticas sufragan y voto a voto eligen a sus candidatos. A diferencia de las organizaciones políticas que han convocado por la segunda modalidad, que es a través de delegados, sus afiliados participan el 15 de mayo, pero para elegir a los delegados, los cuales sufragarán el 22 de mayo para elegir a los candidatos. Asimismo, mencionó que los miembros de mesa serán elegidos por las propias organizaciones políticas y son los afiliados que se encuentran previamente registrados los responsables de elegir a sus representantes en la modalidad elegida por su organización. Todo esto con la finalidad de iniciar las campañas políticas correspondientes con miras a las elecciones regionales y municipales 2022, que se llevarán a cabo el próximo 2 de octubre. El jefe de la ONPE, Piero Corbeto, se desplazó a la ciudad de Iquitos, donde se reunió con los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía de la región Loreto, ello para coordinar medidas de seguridad de las elecciones internas de mayo próximo. El titular de la ONPE destacó que la seguridad en los locales de votación para los comicios están garantizadas por las fuerzas del orden. Recordemos que en Loreto 5 movimientos regionales optaron por la modalidad directa y 5 optaron por la elección indirecta para dichos comicios internos. Y sobre ello, las agrupaciones políticas de Loreto se preparan para las elecciones internas y así elegir candidatos el 15 y 22 de mayo. 10 movimientos regionales, además de partidos políticos de alcance nacional, se están preparando para llevar a cabo en Loreto las elecciones internas mediante las cuales elegirán a sus candidatos definitivos del próximo mes de octubre. Así lo constató el jefe de la ONPE al llegar este lunes a la ciudad de Iquitos. Durante su permanencia, Piero Corbeto supervisó el alcance de la asistencia técnica brindada a los movimientos regionales conforme a la legislación electoral. Antes de que venciera el plazo fijado, 5 de los 10 movimientos loretanos lograron registrar a quienes aspiran a ser elegidos delegados el 15 de mayo por el voto de las personas afiliadas a sus respectivas agrupaciones.
Estas son Fuerza Loretana, el Movimiento Descentralista Amazónico, el Movimiento Independiente Loreto, así como el Movimiento Independiente Reivindiquemos Loreto y el Movimiento Independiente Político Voluntad General Amazónica. Los delegados elegidos sufragarán nuevamente una semana después, el domingo 22 de mayo, para definir las postulaciones a los comicios subnacionales. En tanto, los movimientos Juntos por Loreto, Misión Organizada Vía Integridad y Libertad, Loreto para Todos, Movimiento Esperanza Región Amazónica y el Movimiento Resistencia Amazónica optaron por una forma distinta de elegir a quienes competirán para encabezar el gobierno regional, así como las municipales, provinciales y distritales. Sus afiliados también irán a las urnas el domingo 15 de mayo, pero para escoger directamente las candidaturas. Tenemos una entrevista, vamos a hablar sobre las elecciones internas a través de delegados de las organizaciones políticas. Hoy nos encontramos con el doctor Roy Uribe, él es abogado especialista en temas electorales. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Paloma. Es un gusto estar en tu programa y a disposición de los televidentes. Doctor, en un primer momento hay que recordar que existen dos modalidades para que las organizaciones políticas elijan a los candidatos que van a presentar en las elecciones regionales y municipales. Ya estamos en curso en este cronograma electoral. Lo primero que vamos a celebrar son las elecciones a través de delegados. ¿Podría explicarnos cómo se desarrollará esta elección? A ver, inicialmente la Ley de Organizaciones Políticas establece tres modalidades, ¿no? Eran las elecciones abiertas, donde podían haber votado afiliados y no afiliados, elecciones cerradas, donde solamente votan afiliados, y la tercera modalidad, elecciones por delegados, ¿no? Que es un sistema indirecto de votación y de elección de las candidaturas. Posteriormente, se promulga la Ley 31.357 y establece solo dos modalidades: las elecciones a través de afiliados, voto directo, libre, y la modalidad de elecciones a través de delegados. Lo que ha sucedido ahora, según teniendo en cuenta el cronograma de elecciones internas, es que el 26 de marzo venció el plazo para que las organizaciones políticas puedan comunicar a OMPE a través del formato de inscripción de candidaturas en OMPE, ¿no? Quiénes van a ser los que finalmente van a postular como delegados. Ellos, los postulantes a delegados, los candidatos a delegados, van a ser elegidos al igual que y en la misma fecha que las candidaturas en general, esto es el 15 de mayo, ¿no? Pero entonces, antes del 15 de mayo tenemos dos fechas. Una, para que las organizaciones políticas que hayan comunicado al Jurado Nacional de Elecciones que su modalidad va a ser de delegados, su modalidad va a ser indirecta de delegados, comuniquen ellas hasta el 26 de marzo, que ya pasó. Y la otra modalidad es que las organizaciones políticas incidan a sus militantes al voto directo, ¿no? Y eso va hasta el 9 de abril. ¿No? Entonces, hasta el 9 de abril se puede inscribir las listas y fórmulas, pero hasta el 26 de marzo las organizaciones que optaron por la modalidad de delegados comunican a OMPE, ¿no? Lo que ya ha pasado. Cerca de 95 organizaciones políticas, de 98, han comunicado a OMPE, ¿no? Estas son mis listas o estas son mis candidaturas nominales, quienes van para delegados. Doctor, actualmente, ¿cuántas organizaciones políticas han hecho la convocatoria para estas elecciones internas? 98 organizaciones políticas habían comunicado que su modalidad era de delegados, pero de manera general. De manera general, 170 organizaciones políticas, ¿no? Entre ellas 10 partidos políticos y el resto 160 de organizaciones, movimientos regionales. Sí, doctor, en todo caso se evidencia que las organizaciones políticas prefieren la elección a través de los delegados. ¿Por qué razón?
Sí, dentro de los procesos electorales que se han ido sucediendo, la modalidad más elegida es esta, la de indirecta, ¿no? Porque escogen a un pequeño grupo y este grupo se encarga ya de definir las candidaturas. Antes esta modalidad permitía, pues, ¿no?, que internamente se reúnan, una vez ya electos, se reúnan y comiencen a definir las candidaturas, levanten actas y así se presentaban ante los jurados electorales especiales, ¿no? Ahora, con la 31357, que dispone que OMPE es quien organiza las elecciones, ¿no?, estos delegados son elegidos en votación universal, directa por los afiliados. Entonces, el 15 de mayo se escogen a los delegados y los delegados electos el 15 de mayo, el 22 de mayo, o sea, una semana después, van a elegir a su vez las candidaturas, es decir, las listas y las fórmulas que vayan a participar el 2 de octubre. Doctor, ¿en cada organización política a nivel nacional existe un número mínimo o máximo de delegados que se tiene que elegir? Eso lo determina la organización política, ¿no? Lo que sí exige OMPE es que la organización política presente listas, podría ser, por ejemplo, ¿no?, una lista por cada región. Lo que se hace en realidad en estas elecciones es refrendar esta lista, porque no se hacen muchos problemas las organizaciones políticas, ¿no? Difícilmente se presentan más de una lista. Por ejemplo, Avanza País ha presentado una lista a nivel nacional. FREPAP, que es una organización política en vías de inscripción, ha presentado 25 listas, ¿no? Y al momento de presentar las listas, la organización política determina su alcance de representación. Entonces dice 25 listas, una por cada región. Entonces los afiliados van, votan, y esas listas finalmente quedan expeditas para elegir el 22 de mayo. Fuerza Popular ha presentado candidaturas nominales, no por lista, sino candidaturas nominales, ¿no? Y así hay organizaciones que han presentado por listas. Por ejemplo, Perú Libre ha presentado 29 listas y ha determinado también el alcance de representación de cada lista, y hay otras organizaciones que presentan candidaturas nominales, ¿no?, como el caso de Fuerza Popular, por ejemplo, donde la candidatura es individual y te presentan 35 candidaturas individuales. Otras organizaciones políticas presentan listas, ¿no? Así es. No hay un mínimo. Doctor, en todo caso, no hay competencia tampoco dentro de las organizaciones políticas, específicamente en el contexto de estas elecciones internas por delegados. Claro, el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido sus competencias en la resolución 927-2021, ¿no? Y son las organizaciones finalmente las quienes definen las candidaturas. Ellos son los que califican y es el presidente del órgano central electoral quien finalmente comunica, ¿no? Va a comunicar las candidaturas. El Jurado Nacional de Elecciones lo único que hace, pues, es aprobar un cronograma conjuntamente con OMPE, fiscaliza sí el desarrollo, ¿no? Y también administra justicia. Si es que hay algún problema en el conteo de votos, administra justicia en materia electoral en sede definitiva, ¿no? Pero no ingresa al desarrollo de las elecciones internas a definir las candidaturas, no lo hace. Por lo tanto, doctor, los requisitos también que debe cumplir cada candidato a delegado es determinado por cada organización política. Así es, las organizaciones políticas establecen los requisitos para poder acceder a ser candidato a delegado, ¿no? La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha habilitado una plataforma para que estos candidatos a delegados se puedan inscribir. No, en realidad son las organizaciones políticas quienes comunican, ¿no? Entonces recepcionan las listas o las candidaturas nominales y son las que comunican a OMPE a través de ese formato. De esta plataforma, ¿no? Es una plataforma virtual. Así es. Ya. Una vez electos ya los delegados, que será el 15 de mayo, ¿cuál es el siguiente paso en este tipo de modalidad, doctor? A ver, como le digo, el 15 de mayo se eligen los delegados para aquellas organizaciones políticas que adoptaron la elección indirecta, y a su vez también se eligen las candidaturas, ¿no?, de listas y fórmulas para aquellas organizaciones políticas que optaron por la modalidad directa. Pasado el 15 de mayo, el 22 de mayo, los delegados electos, ellos también eligen ahora sí a las candidaturas, listas y fórmulas que se han presentado en sus organizaciones políticas, ¿no? Y eso también lo organiza OMPE.
¿Y cómo se realiza esta elección? ¿Es una reunión, es una asamblea o se hace también por voto secreto? Es voto secreto, lo organiza OMPE. OMPE va a establecer las mesas y los delegados van a ir a votar, ¿no? Se eligen las urnas. Ajá, listo, perfecto. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Paloma, el gusto es mío y cuando quieras a disposición. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Nosotros hacemos una pausa, volvemos. Estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros. Y en declaraciones a JN Noticias, la jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde, destacó la labor del ente registral y JNE en la elaboración y depuración del padrón electoral con miras a las elecciones regionales y municipales 2022. La jefa del RENIEC, Carmen Velarde, resaltó la labor del ente registral en conjunto con el Jurado Nacional de Elecciones para la elaboración del padrón electoral para las elecciones regionales y municipales, de la misma forma de los padrones de afiliados para las elecciones internas. Se ha trabajado dentro del convenio marco, el convenio interinstitucional que el RENIEC tiene con el Jurado Nacional de Elecciones, por el cual les apoyamos con el cotejo masivo y la revisión de todas las listas de afiliados, las fichas, verificando las firmas o las huellas digitales para tener la seguridad de que se tratan de las mismas personas, que no haya duplicidad de personas, por ejemplo, en una misma lista o que una persona no aparezca en dos grupos diferentes. Toda esta información se ha trabajado de la mano con el Jurado Nacional de Elecciones, con quien tenemos una cercanía, una coordinación muy, muy cercana, así que ya se han venido entregando todos estos padrones para la aprobación del jurado. Asimismo, se refirió al informe final presentado por la misión de observadores de la OEA, donde se destacó la labor de los entes electorales en el último proceso electoral. Para mí es muy grato que haya habido una buena referencia con relación al desempeño que han tenido las entidades del sistema electoral. Yo creo que eso no solamente valida nuestro trabajo, pero tengamos en cuenta que es importante seguir respondiendo a las necesidades de la ciudadanía, porque la legitimación es constante, ¿no? Agradecemos, por supuesto, a los observadores, no solo de la OEA, también han estado de la Unión Europea, de UNIORE, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, revisando, observando nuestras elecciones. Para nosotros es realmente un gusto saber que reconocen nuestro trabajo y, por supuesto, también ver las oportunidades de mejoras que ellos nos pueden hacer, como seguir trabajando desde el RENIEC en la depuración del padrón electoral. Y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a través del espacio RENIEC Te Escucha, orienta a la ciudadanía sobre el recojo de su documento nacional de identidad en las sedes registrales. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, cumpliendo con la ciudadanía y de brindar un servicio de calidad, recordó que el recojo del documento nacional de identidad también serán los días sábados. Es por ello que en algunas agencias de aquí de Lima y a nivel nacional se está atendiendo y brindando esta atención para el recojo, pero para poder hacerlo es necesario de que los ciudadanos vean en consultas de estado de trámite que haya llegado al 100% su trámite. La especialista recordó el uso de plataformas digitales para evitar aglomeraciones. ¿Tienes que recoger tu documento de identidad? Primero debes verificar que tu DNI ya esté listo para el recojo. Para ello, debes ingresar a nuestra página web reniec.gov.pe, servicios en línea y en la opción Consulta el estado del trámite. Ingresa tu número de DNI y verifica que se encuentre al 100% y en agencias. Luego ya podrás acercarte a recogerlo en la agencia que elegiste o donde realizaste el trámite. Los sábados específicamente solo se está atendiendo las entregas del DNI, no otro tipo de trámite de ninguna forma. Y en cada oficina tiene un horario de atención, ¿no? Diferente. Y por eso recomendamos a toda la ciudadanía, ¿no?, que revisen la información, ¿no?, a través de las redes sociales, que son Twitter, que son el Facebook y también el Instagram. Allí va a salir los días viernes la relación de todas las oficinas que van a atender sábado a sábado. Son diferentes oficinas las que atienden. Con estos espacios, el RENIEC orienta a la ciudadanía sobre los trámites que realiza el ente registral.
entrevista a nuestro canal aliado Vía Televisión, Percy Tapia, gestor de la Oficina Regional de la OMPE en Tarapoto, brindó todos los detalles de cómo serán las elecciones internas de las organizaciones políticas del mes de mayo en la región San Martín. El gestor de la Oficina Regional de Coordinación de Tarapoto, Percy Tapia, informó que el próximo 15 y 22 de mayo se realizarán las elecciones internas en las organizaciones políticas para determinar quiénes serán sus candidatos en las elecciones regionales y municipales. A nivel de San Martín son 4 los movimientos regionales que convocaron a elecciones internas y reciben asistencia técnica de la Oficina Regional de Coordinación de la OMPE. Estamos manteniendo coordinaciones permanentes con los órganos electorales. Vamos a determinar sedes de votación en las capitales, mayormente en las capitales de provincias, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos en estas elecciones internas, recordemos que a nivel de asistencia del 2020, solo asistieron cerca del 7% de afiliados nada más, ¿no? Entonces, nosotros estamos buscando que las organizaciones políticas promuevan la participación de sus afiliados y afiliadas. Percy Tapia recordó que son 2 las modalidades que las organizaciones políticas podían escoger para designar a sus representantes. También precisó la fecha de cuándo se tendrían los resultados oficiales de los comicios internos. Según el cronograma electoral, nosotros tenemos plazo hasta el 7 de junio para entregar los resultados al 100% ya a las organizaciones políticas, y estas obviamente pueden inscribir sus listas de candidatos hasta el 14 de junio, ¿no? Entonces, es un plazo que son bastante cortos los plazos, ¿no? Por eso es que este cronograma y estos hitos son de obligatorio cumplimiento por parte de las organizaciones políticas. Para las elecciones internas en Tarapoto, la OMPE ya coordina el acondicionamiento de los locales para que los electores afiliados puedan sufragar sin inconvenientes por el clima y las fuertes lluvias de la región. A nivel nacional estamos tratando de eliminar los toldos. No vamos a instalar mesas en toldos para este proceso electoral. Todas las mesas de sufragio van a estar albergadas en un local de votación, ¿no? Con techo y con la que reúna pues las condiciones básicas, ¿no? En el proceso anterior tuvimos algunas dificultades, por ejemplo en la banda de Chilcayo, ¿no? Por el tema del campo del estadio municipal, pero que llovió y se dio un poco de inundación en ese sentido. Por eso ya en este proceso electoral no se va a utilizar espacios abiertos, ¿no? Me refiero a abiertos sin techo, ¿no? Y vamos a instalar mesas donde vaya pues y se garantice pues la seguridad del elector. El funcionario electoral de la Oficina Regional de la OMPE precisó que también brindarán los protocolos de bioseguridad actualizados. Por último, señaló que este proceso electoral interno se desarrollará de manera presencial de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos una entrevista, vamos a conversar con Fernando Tuesta Soldevilla. Él es politólogo de la PUC y ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Señor Tuesta, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Paloma, gracias por la invitación. No, usted las gracias por acompañarnos. Señor Tuesta, vamos a hablar sobre las primeras elecciones municipales por voto directo en nuestro país. ¿En qué año se celebraron? Las primeras elecciones fueron convocadas por el recién candidato, presidente ya, Fernando Belaúnde Terry, en 1963. Una de sus promesas de campaña fue justamente convocar a elecciones municipales, y estas se realizaron el 15 de diciembre de 1963. Fueron las primeras, pues antes lo que ocurría era que el Ministerio de Gobierno y Policía, así denominada en aquel entonces, designaba a los alcaldes tanto distritales como provinciales. Esta fue pues la primera elección bajo la modalidad de voto directo, universal, secreto y obligatorio. ¿En qué contexto nos encontrábamos, señor Tuesta, y por qué, digamos, surge esta iniciativa de realizar a través del voto directo? Como señalé, los alcaldes eran designados directamente por el Ejecutivo. Estamos en los 60s, inicio de los 60s, en unos vientos reformistas en general en América Latina, y eso representaba a Fernando Belaúnde Terry, quien había ganado las elecciones en el primer semestre del año 63 en alianza con la Democracia Cristiana. Y una de sus propuestas justamente era alcanzar
el voto directo en general a la población, que en ese momento tenía derecho a voto a partir de los 21 años. Ya las mujeres votaban del año 56, pero esta elección fue la primera. Habría que señalar también, sin embargo, que esta elección era un año después de la elección de 1962, que se anuló por un golpe militar. En aquel entonces, esa elección produjo un casi empate del 32% entre Fernando Belaúnde y Víctor Hugo de la Torre. Intervinieron las Fuerzas Armadas con un golpe de Estado, señalando que en realidad estas elecciones habían favorecido al fundador del APRA, y el propósito de este golpe militar, de esta junta militar, era convocar, como así ocurrió, y realizar elecciones un año después. Pero además introdujeron una serie de modificaciones bajo la ley, el decreto ley 14250, que es una de las bases de la normatividad electoral por muchas décadas. Es más, se reorganiza el registro electoral, que en aquel entonces era parte del Jurado Nacional de Elecciones. Todos los peruanos tuvieron que reinscribirse y adquirir inmediatamente después lo que se denominó la libreta electoral, que era el documento de identidad de aquella época. Entonces, las elecciones del año 63 van a permitir que dos grandes coaliciones se enfrenten: la Alianza de Acción Popular y la Democracia Cristiana versus la coalición del APRA con la Unión Nacional Odriista. Y en el caso de Lima, esta va a adquirir siempre pues visos de mayor competencia e interés. Se presentaron por la Alianza Acción Popular Democracia Cristiana uno de los importantes líderes de la democracia cristiana, Luis Bedoya Reyes, que era además un gran orador y un tenaz polemista. Y por la coalición APRA 1 se presentó en Lima María Delgado de Odría, esposa del expresidente y dictador Manuel A. Odría, que había tenido un desempeño público importante en la época del gobierno del Ochenio. Este enfrentamiento llevó, repito, a una competencia muy importante, que produjo además que esos dos grandes coaliciones se repartieran casi todos los municipios, tanto de Lima como del resto del país. Repito, entonces, esto eran los inicios de las elecciones municipales. Esto ocupó, digamos, parte de la atención del primer semestre del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Señor Tuesta, en aquella ocasión, ¿el voto era obligatorio o voluntario? Siempre en el Perú ha sido el voto obligatorio. El voto obligatorio lo hemos tenido siempre. Hemos sido uno de los países, como casi todos en América Latina, salvo Colombia desde el inicio. En toda América Latina se incluía el voto obligatorio. Y en esta oportunidad también para las elecciones municipales. Quienes votaban eran los peruanos y peruanas mayores de 21 años, alfabetos. Esa era la condición. Finalmente, el voto así llamado universal no lo era tanto, porque era restrictivo para aquellos que no sabían leer ni escribir. Y repito, era para una mayoría de edad que en ese momento se estipulaba de 21 años. Para aquellas elecciones no existía el sistema electoral como lo conocemos actualmente. Sin embargo, ya estaba el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es el rol, el papel que éste cumplía? El Jurado Nacional de Elecciones se crea en 1931, en mayo de 1931. Era el primer organismo electoral autónomo de la historia peruana. Y se encargaba tanto de la organización, el registro, como la impartición de justicia. Es decir, todas las funciones así estipuladas estaban concentradas en un solo organismo, que era el Jurado Nacional de Elecciones. El año 62, cuando
se desarrollaron las elecciones en aquella oportunidad y que, producto de las incidencias, intervienen las Fuerzas Armadas dando un golpe de Estado, van a intervenir el Jurado Nacional de Elecciones. Se van a llevar toda la documentación para sacar lo que se va a denominar el libro blanco. El libro blanco no era sino, según las Fuerzas Armadas, los argumentos y toda la documentación precisa que permitía señalar que hubo fraude en el año 62. Este es un hecho lamentable porque toda la documentación, repito, del Jurado Nacional de Elecciones históricamente en 1931 desapareció. Esto ya como un hecho personal y profesional. Indagué muchos años después por mis propias investigaciones sobre qué había ocurrido con esa documentación y simplemente había desaparecido. Digo, esto es terrible porque este es amputar, digamos, el conocimiento y la información histórica, ¿no? El año 63, el Jurado Nacional de Elecciones efectivamente va a realizar las elecciones de aquel entonces y estas ya no fueron cuestionadas. Es recién a partir de 1995, como producto de la Constitución del año 93, que se crean la OMPE y el RENIEC, que conjuntamente con el Jurado Nacional de Elecciones son los organismos electorales que hoy conocemos. En el caso de la Alcaldía de Lima, ¿cuántos candidatos a alcalde se tuvo? Bueno, hay que recordar que en nuestro país el gobierno local, que tiene la institución del municipio, tiene una doble, un doble formato a nivel provincial y distrital. Lima, la gran urbe metropolitana, tiene a su vez alcaldes distritales. Hago esta aclaración porque no en todos los países sucede esto y ahí hay un problema también sobre estas autonomías y cómo se desarrolla efectivamente una gestión municipal. Pues bien, en el caso de aquel entonces se presentaron 3 candidatos, pero los más importantes, como había dicho anteriormente, era el candidato Luis Bedoya Reyes por la Alianza Acción Popular y Democracia Cristiana, alianza gobernante, versus la oposición que tenía mayoría en el Congreso de la coalición del APRA con la Unión Nacional Odrista. Vale la pena recordar que esto fue, digamos, todo un tema por cuanto, y polémica, por cuanto la Unión Nacional Odrista, cuyo fundador había sido Manuel Aodría, el dictador del Ochenio, había perseguido de manera cruenta al APRA y ahora formaban una coalición, ¿no? Entonces se presentaron 3 candidatos, pero la concentración de votos y los concejales que se logró elegir fueron básicamente de estas dos, tan solo uno fue distinto de estas dos grandes organizaciones. En aquel entonces el mandato del alcalde, de los alcaldes, era de 3 años. Por lo tanto, en el año 1966 se volvió a convocar a elecciones municipales, se volvió a presentar Luis Bedoya Reyes, esta vez contra su competidor, era el ingeniero Jorge Grieve. Y en el año 1966 se realizó el primer debate de la historia electoral en el Perú entre estos 2 candidatos. Regresando en el año 63, Luis Bedoya Reyes, digamos, tuvo una mayoría sostenida, importante, y con ellos lograron varios distritos, alcaldías distritales para la Alianza a Acción Popular Democracia Cristiana. Habría que recordar también, y esto no es menos importante, que habiendo triunfado Fernando Belaúnde Terry en el primer semestre, todavía tenía la estela de triunfo que logró aprovechar muy bien el candidato Luis Bedoya Reyes y que posteriormente renovó gracias a su desempeño en el municipio de Lima. Listo. Señor Toeste, en todo caso, usted nos ha explicado claramente cómo era el contexto en el año 1963 que se realizaron estas primeras elecciones municipales en nuestro país por voto directo, y esto nos permite comprender un poco la historia del Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Ha sido un gusto. Gracias a usted. Gracias, cuídese. Nosotros hacemos una pausa. Volvemos.
Muchas gracias por continuar en JN Noticias. Ahora veamos las 5 noticias oficiales del día gracias a la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Hoy Perú juega su acceso al repechaje al enfrentar en el Estadio Nacional a Paraguay en la última fecha de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Perú tendrá que conseguir el triunfo para asegurar ese quinto puesto que le da derecho a disputar la repesca con un representante de Asia. Paraguay, por su parte, viene con 5 bajas, pero con ganas de aguar la fiesta a los peruanos. La cita será a partir de las 6:30 de la tarde. Un llamado al Congreso a fin de conversar y agendar los temas más urgentes del país hizo esta mañana el presidente de la República, Pedro Castillo. Uno de estos temas es la educación. Desde la región Pasco, donde el mandatario cumple actividades, invocó a los congresistas a acompañarlo en los viajes de trabajo que realiza en las regiones. En la víspera, el Congreso rechazó la moción de vacancia presidencial, con 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones. La votación se efectuó tras 5 horas de debate parlamentario. El jefe del Estado agradeció al Parlamento por el rechazo a la moción de vacancia, al remarcar que se han dejado sentadas las bases del espacio democrático. Ante el reciente incremento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados que afectan a los usuarios locales, el Ministerio de Energía y Minas dispuso una serie de medidas técnicas con la finalidad de mitigar el impacto del alza. Por ese motivo, las gasolinas de 84 y 90, gasoil de 84, diésel 2 y GLP a granel se incorporan al Fondo de Estabilización de Precios. El Tribunal Constitucional publicó la resolución a favor del indulto humanitario a Alberto Fujimori y dispuso su excarcelación. En el texto de la resolución, el Tribunal Constitucional expresa el respeto a la potestad de un presidente de la República a conceder un indulto como una gracia presidencial que forma parte de su competencia. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. OCIPTEL nos comparte las informaciones más relevantes del sector de telecomunicaciones en el país en su microinformativo Más Conectados. Bienvenidos a otra emisión de Más Conectados con OCIPTEL, el micro noticiero del ente regulado. ¿Han escuchado hablar del internet fijo que usa fibra óptica para el hogar? Pues les cuento que muchas familias en Lima y provincias ya utilizan esta tecnología, sobre todo porque les brinda mejor velocidad y sin ningún tipo de interrupciones. En el foro virtual Retos para la masificación de la fibra óptica al hogar en el Perú, organizado por el OCIPTEL, se anunció que para el 2024 se contaría con 4 millones de conexiones de internet fijo y de estos 1.6 millones serían de fibra óptica. Y ojo, el mercado de empresas operadoras que brindan este servicio es mucho mayor a nivel nacional. ¿Quieres poner un reclamo o queja o quizá quieres suspender o dar de baja tu servicio, pero no quieres hacer largas colas en los centros de atención o no quieres llamar a la empresa operadora porque se demoran demasiado? Bueno, puedes realizar todos estos trámites desde los aplicativos web y móvil de tu empresa operadora. Es así que entre julio y diciembre del 2021, más de 18 millones de trámites se concretaron mediante estos aplicativos de autogestión. Ojo que desde agosto del 2021, Claro, Telefónica, Vitel y Entel están obligadas a brindarte estos servicios mediante sus aplicativos web y móviles, donde además puedes hacer el seguimiento de tus trámites, revisar y descargar tus recibos, entre otros. Y ahora nos vamos a la región Apurímac, donde la oficina regional del OCIPTEL brindó una serie de capacitaciones a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en el distrito de Huancarama. Docentes escolares y ciudadanos en general recibieron orientación sobre sus derechos y deberes como usuarios, las herramientas desarrolladas por el OCIPTEL como Checa tu caso, Checa tu plan, entre otras. Además, se atendieron casos y consultas sobre los servicios de telecomunicaciones en el distrito de Huancarama. Bueno amigos, gracias por acompañarnos otra semana en Más Conectados con OCIPTEL. No lo olvides, un usuario chancón es un usuario con poder. Nos vemos.
Ahora es el turno de los colegas de salud con el resumen informativo de su sector. Esta semana en salud. Un total de 8.937.975 dosis de la vacuna contra la COVID-19 aplicó a la fecha el personal sanitario del Seguro Social de Salud e-Salud a la población en sus 107 centros y más de 700 puntos habilitados para tal fin a nivel nacional. El presidente ejecutivo de la entidad, Alegre Fonseca Espinosa, pidió a la población acudir por sus vacunas y a no dejar de lado los cuidados para evitar el contagio. Los casos de la COVID-19 en la ciudad de Tarapoto han disminuido gracias a los altos índices de vacunación. Sin embargo, desde la Red Asistencial Tarapoto de Salud se hizo un llamado a no confiarse y a continuar acudiendo a los vacunatorios para aplicarse la dosis de refuerzo y mantener todas las medidas de bioseguridad. Más de 1.140 atenciones médicas gratuitas brindó el personal de Hospital Perú de Salud a los pobladores de las localidades de Retamas, en la provincia de Patás y Libertad, así como de Chivay, provincia de Caylloma, en Arequipa, que resultaron afectados a consecuencia del deslizamiento de tierra y continuos sismos, respectivamente. El Seguro Social de Salud e-Salud brindó más de 20.000 atenciones preventivas de cáncer de cuello uterino en los 4 centros oncológicos de Lima y Callao durante la pandemia. Así lo anunció el presidente ejecutivo de Salud, Alegre Fonseca Espinosa, en el marco de las actividades por el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino. Con el objetivo de reducir la posibilidad de que los niños se enfermen de gravedad y puedan retornar a clases presenciales con mayor seguridad, el Seguro Social de Salud realizó la campaña de vacunación contra la COVID-19 y descarte de anemia al Cole Seguro con Salud en la emblemática institución educativa Juana Alarco de Damer. Más de 130.000 asegurados de Chincha se beneficiarán con atenciones en teletriaje y teleurgencia. El anuncio lo hizo el presidente ejecutivo de Salud, Alegre Fonseca Espinosa, durante su visita a la red asistencial ICA para ver sus necesidades y buscar soluciones. Y los jugadores del club Alianza Lima se encuentran más protegidos. Personal de la red prestacional Almenara de Salud aplicó la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a los futbolistas. Las brigadas sanitarias llegaron al estadio Alianza Villanueva, conocido como Matute, ubicado en La Victoria, para inocular la dosis del antígeno al plantel blanquiazul. Y recuerda que en E-Salud trabajamos para brindarte la atención que mereces. Siempre con el pueblo. Amigos, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Nos reencontramos el día de mañana por el canal 516 de Movistar TV, las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora los dejamos con imágenes de Chimbote.